Capítulo 8. Tel Aviv. Me reunía frecuentemente con el notario, de cuyo trabajo estaba más que satisfecho. A veces me invitaba a su casa a almorzar con toda la familia. Las horas pasaban amablemente en estas reuniones en las que, en ocasiones, mientras tomábamos café, el matrimonio Clausen interpretaba al piano algunas composiciones fáciles para 4 manos. Poco a poco fui conociéndolos y a través de ellos a los daneses. Llegué a tener la impresión, que mantengo, de que son gente modesta, muy responsable, con cierto absurdo complejo de inferioridad y que pueden parecer algo aburridos. Pero, en realidad, están abiertos hacia el exterior sobre la base de la sonrisa, una enorme responsabilidad y un humor inteligente. Caso aparte, era y es Soren. Yo estaba obsesionado con él, aunque no sé de qué forma, y quería ayudarle a que abriera su inteligencia hacia otros mundos más allá de Copenhague. Notó mi interés y poco a poco me correspondió. En todo caso, al cabo del tiempo llegué a sentirme totalmente a gusto en Copenhague. El único problema ha sido la lengua y quizá el mal tiempo al que hace falta acostumbrarse, lo que no es fácil. Un día el notario me informó sobre el proyecto que mi tío tenía en relación con Israel. Monsieur Abel, me dijo, antes de morir su tío estaba a punto de comprar un magnífico piso en el centro de Tel Aviv. Yo le acompañé para asesorarle. Él, aunque no era judío, tenía una gran admiración por ese pueblo y quería conocerlo en profundidad, así como a los distintos lugares y ciudades de Israel. Pensaba pasar varios meses en Tierra Santa. Imaginó que lo más práctico sería comprar ese piso, un ático, en Tel Aviv. A través de un agente había encontrado este que parecía de su agrado. Entregó unas arras o garantía con la intención de ir lo más pronto posible a formalizar la compra del piso. Falleció antes y no pudo hacer lo que deseaba, pero el vendedor me ha contactado para saber si usted mantiene el compromiso de compra y el precio que se fijó con su tío. Medité mucho lo que debía hacer, analicé los pros y contras. Al final decidí ir allá a Tel Aviv y comprar el piso, puesto que yo también tenía intención de conocer Tierra Santa. Contar con una base allí me ayudaría. Además, si no compraba podía perder las arras, que eran importantes. Le pedí al notario que me acompañara, ya que él había intervenido en el acuerdo inicial. 2 semanas después volamos a Israel. Nunca imaginé lo que allí me esperaba. Durante el viaje Lars Clausen me informó sobre Tel Aviv. Le había causado buena impresión y sobre todo su fauna humana. Sin lugar a dudas, me decía, Jerusalén es lo más importante de Israel y todo lo demás es secundario. Pero eso no quiere decir que se deba ignorar a Tel Aviv. Algunos dicen que no tiene historia. Hacen una excepción con la eclosión única en el mundo del estilo arquitectónico Bauhaus en los años 1930 y la antigua ciudad amurallada de Jaffa, que hoy forma parte de la gran urbe israelí. Es cierto, pero Tel Aviv es mucho más que eso, afirmaba con cierta rotundidad. Me interesaba mucho lo que me contaba y le animé a proseguir. Cada día que he pasado en esa ciudad me da la razón, ya que tiene otros muchos motivos para visitarla y pasarlo bien. Además, cuenta con una playa magnífica y mucho ambiente de todo tipo. Tel Aviv es, en Israel, la ciudad moderna y la otra cara de la moneda, la contrapartida de Jerusalén. Ya pasa del siglo. Para mí, aunque no tiene el señorío de la ciudad santa, es la más pura representación de la actual civilización israelí. En ella se hablan todos los idiomas del mundo. Allí se podrá encontrar seguramente antiguos vecinos de las ciudades donde ha vivido. Seguro que allí viven judíos de su colegio de Damasco. Además, es una ciudad muy culta donde puede asistir al mejor concierto de los mejores artistas o directores mundiales, a una exposición de las culturas más universales o presenciar las más punteras obras de arte. Además, Tel Aviv es el centro económico del país, pero también de su cultura moderna y, en particular, de los deportes y de la diversión, terminaba Clausen. Llegamos a Tel Aviv un lunes de febrero. Pasamos, a la entrada en el país, el humillante y muy severo control policial y aduanero del aeropuerto, que sin embargo permite que sea uno de los más seguros del mundo. Luego subimos al coche que nos estaba esperando y que nos llevó a un extraordinario albergue situado cerca del centro de la ciudad, a pocos metros de la casa donde vivió el sionista universal Ben Gurión. El notario Clausen ya conocía el albergue de su anterior estancia. Ofrece Monsieur Abel todos los servicios imaginables, me comentó.
personal especializado y la ventaja de que se puede encontrar uno como en su casa, con todo disponible a cualquier hora del día o de la noche. Además, está muy cerca de las playas. Antes de que el notario negociara la compra del piso en las condiciones que estimara más convenientes, decidí ir a visitarlo. Se trataba de un ático en forma de pentágono, situado en un inmueble que era de construcción reciente, a 2 pasos de la Plaza Dizengoff, que es uno de los centros comerciales de la ciudad. Se había desarrollado partiendo de lo que en tiempos anteriores a la independencia de Israel se llamaba la Ciudad Blanca de Tel Aviv. El piso tenía un extraordinario salón y 4 habitaciones con sus correspondientes cuartos de baño, desde los que se divisaba toda la ciudad. Además, contaba con una amplia cocina. 2 de las habitaciones se usaban como dormitorios, una como principal y otra para invitados. Las otras 2 estaban organizadas como cuarto de estar y despacho, respectivamente. Comprendí el interés de mi tío por aquel ático y me entusiasmó, por lo que di instrucciones a Lars Clausen para que negociase su compra. Lo hizo muy bien, pronto firmé las escrituras previas y todo lo necesario para adquirirlo. Durante muchos años, casi sin excepción, he ido a pasar más o menos una semana, 1 o 2 veces al año, y en ocasiones he permanecido allí más tiempo. Prácticamente en muy pocos días yo había cubierto el objetivo de mi viaje. Por el contrario, el notario debía ocuparse de los complicados trámites legales para que yo pudiera convalidar la compra del piso. En Israel no es nada fácil para un extranjero, por muy rico que sea. Yo le daba manga ancha para contratar y gastar. Al final consiguió, como era normal en él, solucionarlo todo. Mientras él trabajaba, a mí no me quedaba nada por hacer sino nada más y nada menos que conocer y visitar Israel y principalmente Jerusalén, la ciudad que para mí es el centro del mundo. Allí puedes rezar en idiomas litúrgicos como el hebreo, el latín o el árabe, en modernas o antiguas sinagogas, iglesias o mezquitas, y hacerlo en los más diversos ritos de casi todas las religiones del mundo. En la vieja ciudad, en la ciudad santa, descubrí que se custodian 3 reliquias sagradas de 3 de las principales religiones universales: el muro de las lamentaciones, lo que queda del segundo templo, venerado por los judíos; el Santo Sepulcro de Jesús, adorado por los cristianos; y la cúpula de la roca, que es el tercer lugar más sagrado del Islam. Visité las 3 reliquias en el mismo día, y ante las 3 sentí escalofríos al pensar lo que cada una de ellas representa para una gran parte de la humanidad. Luego, en los días siguientes, proseguí el recorrido de una ciudad que es imposible conocer con detalle, aunque viva 100 años. Esto me lo recordó un viejo político israelí cuando, varias semanas después de mi llegada a Israel, me preguntó sobre mi conocimiento de la Ciudad Santa. Ya llevo cerca de 3 semanas viniendo casi todos los días y empiezo a conocerla, contesté sin pensar demasiado en lo que decía. «Cuánto le admiro y le envidio, joven amigo», replicó el anciano sonriendo y prosiguió con algo de sorna. «Pues yo, que nací aquí hace más de 80 años, solo conozco una pequeña parte de la ciudad. Ahora que soy consciente de mi estupidez juvenil, pienso que Jerusalén es la ciudad más asombrosa del mundo y la que más me ha impresionado entre las muchas que he conocido. Israel me entusiasmó y me sigue apasionando. Es un país extraordinario, no solo por su historia y por las tierras, monumentos y vestigios que encierra, también lo es, a mi juicio, por la excepcional composición de su gente, que ha sido capaz de construir prácticamente de la nada un país que hoy día está a la cabeza del desarrollo económico y tecnológico, y lo ha hecho mientras se defiende de un enemigo tenaz e irreductible que lucha por su independencia y su propia prosperidad. En mis múltiples viajes al país he conocido a muchos israelíes de las más distintas procedencias que conviven entre ellos, en general, más bien que mal. Creo que algunos, aun siendo hebreos, solo se soportan. Muchos, como por ejemplo los prodigiosos hombres de negocios o científicos que abundan en esa tierra, son en buena parte agnósticos o ateos, pero deben coexistir con judíos ultraortodoxos como los que habitan en el barrio de Mea Shearim, en Jerusalén, que piensan y viven como lo hacían en el siglo XVI en Polonia o en otros países europeos. Además, en la mayor parte de las ciudades israelíes, como Jerusalén, Tel Aviv, Nazaret, Haifa, esos judíos conviven con musulmanes de nacionalidad israelí,
Muchos de ellos luchan por la independencia de Palestina y con otros israelíes y extranjeros de las más distintas creencias y culturas, católicos, protestantes, armenios, drusos y muchos más. Me han contado cómo se ha formado recientemente este país, me comentaba el notario, y me admira saber que desde finales del siglo XIX hasta hoy se han producido distintas alias o inmigraciones en Israel procedentes de los más distintos países de Europa, Rusia, Polonia, Rumanía, Francia, los países balcánicos, etc., y de otros muchos asiáticos que formaban parte del Imperio Otomano como Siria, Líbano, Irak, Irán, Egipto, etc., y también de los países del norte de África que consiguieron su independencia alrededor de los años 1960, como Marruecos, Argelia, Túnez. A ellos, según me dicen, se unieron más tarde más rusos, más europeos, y también los falashas o judíos etíopes negros. A toda esta gente se la ve por las calles rozándose o confraternizando, aguantándose o hermanándose y manteniendo todos ellos sus costumbres y sus tradiciones. Me fascina, proseguía, el hecho de que en Israel habiten judíos de todas las ascendencias imaginables, sefardíes procedentes de España y del Mediterráneo, y azcuenasíes que han llegado desde otros países europeos, sabras nacidos en Israel y otros olim, es decir, inmigrantes, rusos blancos y judíos negros, ateos y superortodoxos, etc. Creo que es muy difícil citar una rama étnica del judaísmo que no esté representada en esta ciudad, ni un país del que no proceda algún israelí. Son todos ellos muy distintos y la verdad es que no sé lo que los une y los hace tan fuertes. Estas reflexiones animaban mi idea de dedicarme al proyecto que había imaginado sobre el enigma judío. Todas las veces que he visitado ese país me ha resultado milagroso comprobar cómo, a pesar de todas sus diferencias, estos judíos israelíes, tan diferentes entre sí, como me decía el notario, conviven en su tierra unidos por unos lazos intangibles que desearía identificar. Yo creo que son su judeidad y la tradición más que la religión. Increíblemente sobreviven y además se mezclan con los musulmanes que todo lo esperan del destino. Posiblemente a ambos no les queda otro remedio. El día que visité el ático, paseaba yo tranquilamente por las calles lindantes con la plaza Dizengoff cuando observé que una librería anunciaba la venta de obras en inglés y francés. Siempre me han interesado los libros y en ese momento tenía un gran interés en conseguir algunos sobre la historia de la ciudad, así como sobre la implantación del estilo Bauhaus en ella. Entré en la tienda y me dirigí hacia el centro para solicitar las obras que me interesaban. Mi sorpresa fue extraordinaria cuando constaté que la persona que, al parecer, estaba al frente de la librería era Alba, mi amor mudo de Copenhague. Me acerqué a ella emocionado y cuando me vio, sin reflejar sorpresa ni emoción alguna, y como si fuera el encuentro más normal del mundo, me saludó. «Hola, Abel, ¿cómo estás?» Y me ofreció una ligera sonrisa. No pude articular ninguna palabra. Estaba perplejo. Durante muchos meses había estado, con enorme desasosiego, buscándola en Copenhague, y ahora me la encontraba, y lo único que se le ocurría decir era «¿Cómo estás, Abel?» Con asombro me di cuenta de que algo había cambiado extraordinariamente en ella. «Pero, Alba, ¿hablas?», exclamé con vehemencia. «Sí, Abel», me contestó dulcemente. En Dinamarca cumplía una promesa. Durante 2 meses prometí comportarme como una muda. Y la cumplí. «¿Por qué?», pregunté con un hilo de voz. «Me imagino que te interesa mucho saber por qué decidí aparentar ser muda», me replicó sin posibilidad de discusión. «¡Qué engaño!», susurré, y una vez repuesto de mi asombro, proseguí. «¿Qué haces en Tel Aviv?» «Vivo aquí», me contestó. «Trabajo en esta librería desde hace unos meses». Desconcertado, no se me ocurrió otra cosa que proponerle que nos viéramos más tarde para charlar un rato. Aceptó y me citó para media hora después en un bar cercano. Yo, normalmente, no bebo alcohol, pero para animarme y también sosegarme, pedí al camarero una ginebra con mucho hielo. Y allí, con miles de ideas en la cabeza, estuve esperándola hasta que, puntual como era su costumbre en Copenhague, llegó a donde yo estaba. Llevaba un vestido blanco, el pelo largo y un pull-over rosado bastante apretado que resaltaba sus formas. Estaba tan bella como siempre y su sonrisa era también tan angelical como la recordaba. Rápidamente le conté el motivo de mi viaje y la compra del piso.
Pero sin más preámbulos, le pregunté qué había sido de su vida durante tantos meses desde que desapareció en Copenhague. Entiendo que todo lo que sigue es difícil de creer, pero lo cuento tal como sucedió. Esto fue lo que me dijo Alba. Ante todo te quiero decir que fui muy feliz contigo el poco tiempo que pasamos juntos en Copenhague. Lloré mucho el día que no pude ir a nuestra cita en la puerta del cementerio. Hizo una pausa y continuó. Tú no sabes, porque nunca te lo he dicho, que estoy casada desde hace 6 años. Se puede imaginar la cara de sorpresa que puse ante esta inesperada explicación. Es así. Es lógico que te sorprendas, pero es así, afirmó. En cambio, si sabes, ya que te lo comenté, que soy judía, mitad danesa y mitad alemana. Creo que alguna vez te dije que nací en una pequeña ciudad alemana a pocos kilómetros de la frontera con Dinamarca. Mi padre era un dentista alemán de ascendencia polaca que había tenido éxito en la ciudad. Era luterano, pero estaba casado con una judía danesa, hija de un profesor muy respetado de la universidad. Cuando en 1940 empezaron los ataques antisemitas, pensó que no se meterían con él. La expresión de su cara se entristeció. Se confiaron. Los dos murieron. No sé dónde ni cuándo, durante la guerra, seguramente asesinados por los alemanes, dijo. Yo era su primera y única hija. Unos vecinos suyos, luteranos, que sabían perfectamente que mi madre era judía, me acogieron y me educaron como hija suya. Tenían ascendencia danesa y familia en Copenhague, así que cuando terminó la guerra, emigraron a esa ciudad. Yo seguía su exposición con enorme interés. ¿Y qué ocurrió después?, pregunté. Viví con ellos como si fuera hija suya, durante toda mi pubertad. Pocos días después de mi primera menstruación, estimaron, aún no sé por qué, que debían presentarme a uno de los rabinos de la gran sinagoga de Copenhague, que era amigo o conocido de mis protectores. Ellos confirmaron ante el rabino mi judeidad. Desde entonces, a todos los efectos, soy y me considero judía y estoy inscrita como tal. Durante varios meses, 3 veces a la semana, estudié la religión judía con 2 rabinos, así como la lengua hebrea, y sigo estudiando aquí, en un ulpan, que es una especie de instituto que se dedica a enseñar el hebreo y su cultura en forma intensiva. He progresado mucho, hasta tal punto que desde hace 2 meses trabajo en esa librería. La verdad es que me siento orgullosa de ser judía y veo muchas ventajas en mi condición y algunos inconvenientes que te comentaré. Pensé que me hubiera gustado saber cuáles eran las ventajas, ya que yo no veía más que inconvenientes, pero Alba continuó con sus explicaciones. A partir de cumplir los 20 años, puesto que yo no era capaz de encontrar marido, mis profesores rabinos y una casamentera intentaron casarme. Alba seguía hablando. Yo sorbía sus palabras. No lo consiguieron hasta que llegué a los 24, ya que nunca he sido mujer simpática, ni sensual, ni sumisa, ni me gustan las labores del hogar. Además, yo no tenía dote alguna. Así, hace algo más de 6 años me prometieron a un viudo cuya mujer había muerto hacía poco tiempo sin darle descendencia. Es un buen hombre que trabajaba de oficinista en el ayuntamiento de Norrebro, allí en Copenhague. Es un judío ortodoxo, aunque moderado, que se considera progresista, pero tiene amigos intransigentes del barrio de Mea Sharim en Jerusalén que son los más exaltados. Yo conozco a algunos de ellos. Para evitarlos hemos preferido vivir en Tel Aviv. Nos casamos poco tiempo después de conocernos, prosiguió Alba. Su obsesión, como la de muchos judíos, ortodoxos o no, es tener un hijo. Así, durante años, salvo los días de obligada abstinencia, hemos hecho el amor todos los sábados, al ser el día más espiritual, sin resultado alguno. Mi marido, aunque me respeta y me quiere, no está enamorado de mí. Me trata bien. No me pega, no me exige que me rape la cabeza. Este pelo es mío, me lo señalaba algo excitada u orgullosa. Yo no sabía por qué. Si no le doy descendencia, estoy segura de que cuando cumpla 10 años de mi matrimonio, a pesar de que creo que me quiere, romperá su compromiso y me repudiará. Me quedaré con bastante edad, sin dinero, sin familia y sin nada. Acabaré posiblemente en el ostracismo, terminó Alba. ¿Y cuál es el motivo por el que te hacías pasar por muda?, me atreví a preguntar. Ahora te lo cuento. Mantuve esa promesa durante poco tiempo, explicó. Conocí en Cristiania a una especie de chamán de Ceilán que, de cuando en cuando, optaba por la mudez. Me dijo que era una promesa y que, con ella, si la cumplía, la superior providencia me ayudaría a conseguir mis fines.
Mi marido estaba de viaje y opté por quedarme 2 meses sin hablar. Fue el tiempo que coincidí contigo, pero no me sirvió para nada, ya que cuando volvió mi marido no me quedé encinta. Pero lo que no entiendo, intervine, es que cuando hacíamos el amor tenías mucho cuidado en no quedarte embarazada. Si no lo hubieras hecho, posiblemente habrías tenido un hijo. Sí, Abel, es así. A veces lo pensé, pero si me hubiera quedado preñada de ti, habría engañado a mi marido y a mí misma. No habría sido justo, contestó Alba y prosiguió. Cuando mi marido volvió, justamente de un viaje a Israel, me comentó que había conseguido la entrada para los dos en este país y que había decidido venir a vivir a Tel Aviv. Así lo hicimos, de la noche a la mañana. No me pareció oportuno prevenirte, aunque te aseguro que lo sentí mucho, ya que te había tomado mucho afecto. Siempre fuiste muy cariñoso y amable conmigo. Tus palabras me produjeron gran perplejidad. ¿Acostarse conmigo no era suficiente engaño ya? Su marido, al parecer, en aquel momento, no sabía de la relación que manteníamos. Alba me sorprendía con sus enormes contradicciones que yo siempre aceptaba mansamente. Aunque me confortaron sus palabras, le pregunté, ¿y ahora qué vamos a hacer? No lo sé, ya lo pensaremos, me contestó. Después de esta entrevista, quedamos en vernos el sábado siguiente. Mi confusión era completa. No me podía creer lo que me estaba ocurriendo. No sabía si quería o no a esa mujer que tan feliz me había hecho en Copenhague y a la que tanto parecía amar. No sabía qué era lo que había en ella que me atraía, pero nada lo hacía con fuerza. Era una mujer amable, pero no especialmente cariñosa. Su cuerpo era bonito, pero no me incitaba mucho sexualmente, y su piel era excesivamente blanca para mi gusto. En Copenhague, posiblemente a causa de su promesa, no había intimado con ella espiritualmente. Es decir, que nada me fascinaba en ella, pero el conjunto me agradaba enormemente. Ni que decir tiene que me contentó mucho que me dijera que había sido muy feliz conmigo en Copenhague, pero claro está que el hecho de que estuviera casada me producía considerable rechazo. En definitiva, no sabía qué hacer. Decidí esperar acontecimientos, y estos llegaron muy pronto. Me vuelvo a insistir en que no me he inventado nada de lo que desde entonces ocurrió. Nos reencontramos el sábado próximo, día de asueto en Israel, en un parque de los que abundan en Tel Aviv. Ante mi asombro, Alba llegó acompañada de su marido, un hombre mayor, de más de 60 años, aunque garrido, que me saludó cordialmente. Buscamos una terraza para sentarnos y beber algún refresco. Charlamos ampliamente de Dinamarca, de Israel, del judaísmo y del luteranismo y de muchas cosas más. Bebimos 2 o 3 refrescos. Alba intervenía muy poco. En un momento de la conversación, su marido me comentó amablemente: «He oído a Silvia», recordé que así se llama Alba, en realidad, «hablar mucho de usted. Sé que tuvieron algo más que amistad en Copenhague, y no me molesta saberlo, ya que yo no la podía atender, puesto que estaba muy ocupado en mis gestiones para hacer la aliá para emigrar a esta Tierra Santa». Yo no daba crédito a lo que oía. En mi mente, el eco de sus palabras me producía una inmensa desazón. No le molestaba saberlo, y no la podía atender, porque estaba muy ocupado preparando un viaje, por muy importante que fuera. Yo soy un hombre liberal, continuó, nacido en la Alemania de las luces, por lo cual no veo mal que durante ese tiempo Silvia y usted intimaran. Pero lo que me asombra enormemente es que tampoco con usted quedara embarazada. Me azoré enormemente, ya que no podía suponer que un marido hablara con tanta libertad y franqueza de su esposa. Como usted posiblemente conoce, yo no sabía que Silvia estaba casada, le dije con cierto nerviosismo. Además, me consta que ella no quiso quedarse embarazada de mí, ya que no deseaba, según me ha dicho, engañarle sobre la paternidad de un posible hijo. No debió haberse preocupado por ello. En nuestra religión, la que fija la filiación de un hijo es la madre. Solo es judío el engendrado por madre judía. Espero que me comprenda. Para mí y para muchos otros judíos, la principal misión de la mujer es traer hijos al mundo y criarlos. El adulterio es un gran pecado, pero a mi entender es un mal menor si se consigue el máximo bien, que es la procreación. Nuestro Dios es compasivo y justo, pero, prosiguió, a mi juicio el problema radica en que estoy convencido de que Silvia es estéril. Me indignó tanto su comentario que, sin pensarlo, exclamé: «¿Y no cree que el que no es fértil es usted?».
Pronuncié estas palabras con mucho nervio, hasta tal punto que tanto Alba como su marido no dijeron ninguna palabra durante algún tiempo. Él parecía reflexionar. Al cabo de un largo momento, pronunció lentamente la siguiente frase: «Tiene usted razón. Es evidente que ambos o uno de los dos no lo es. Como ya le he dicho, sé que ustedes intimaron en Copenhague. Ahora, formalmente, le pido, por favor, que sigan con esa intimidad». Alba y yo nos miramos con gran asombro. Su marido continuó: «Sé que ambos, si no se aman, como mínimo, se aprecian mutuamente. Silvia me ha dicho que usted tiene fortuna y que se ha comprado una casa en Tel Aviv, lo que me hace pensar que tiene medios para quedarse aquí todo el tiempo que usted quiera. Así no creo que sea un problema el plan que le propongo». Se detuvo un momento. «Yo me abstendré de tener relación con mi mujer y si acepta mi propuesta, solo serán los dos los que tengan acceso carnal. Pero si hay fruto, sin ningún lugar a dudas, yo seré el padre. Veremos qué ocurre al cabo de 3 meses. Lo que sí les ruego a los dos es la mayor discreción. A todos los efectos, yo diré a mis amigos que usted es un pariente francés». Alba y yo nos miramos sorprendidos por la propuesta de su marido. Nunca la he entendido, por más que la he estudiado y razonado. Lo único que comprendí, sin lugar a duda alguna, es que lo que más deseaba ese hombre, casi anciano, era tener un hijo. Alba y yo guardamos silencio durante un buen rato. «Debo reflexionar sobre su propuesta», dije finalmente. «Silvia le llevará mi contestación». El hombre asintió, saludó y se fue. Alba y yo seguimos durante un buen rato sin decir palabra. Al final ella se decidió a hablar. «Abel, mi marido es una buena persona. Nos acaba de demostrar, lo que bien sé, que lo que más desea es tener un hijo y para eso pasa por la infidelidad y por el adulterio. Es evidente que para él la paternidad es lo más importante. Durante algún tiempo hemos seguido un proceso de inseminación artificial. La halajá o ley judía la admite si se produce con el semen del marido. No han sido momentos difíciles solo para mí. No te puedes imaginar lo que ha sufrido él durante el proceso que evidentemente no ha dado resultado. Además, cada vez que tenía que obtener su semen pasaba por momentos de humillación que se reflejaban en su cara. Yo creo que hoy ha dado un paso más. La ley dice que, en todo caso, el hijo de una madre judía es del esposo, independientemente de que el esperma sea de un tercero o del propio marido. Así, hoy, gracias a ti, se ha dado cuenta de que es posible que él sea infértil y no yo. Está quemando el último cartucho. Para mí es una prueba de su amor y de su enorme deseo de tener descendencia. Yo estoy dispuesta a probar. Yo te tengo cariño y, como te he dicho, recuerdo con mucho agrado las semanas que pasamos juntos en Copenhague. El razonamiento de Alba me pareció plausible. El objetivo era noble y el procedimiento me agradaba. Solo rechazaba la idea de que si Alba quedaba embarazada, su hijo sería de su marido y no mío. Pero pensé que en tal caso el tiempo quizá lo arreglaría todo. Además, sería hipócrita si dijera que el plan no me apetecía, así que autoricé a Alba para que le dijera a su marido que aceptaba su propuesta. Informé al notario de que había decidido quedarme algún tiempo en Israel y que viviría en mi ático. Le propuse que nombrara un administrador de mis bienes en el país que le ayudara a conseguir mi residencia temporal en Israel y que, en cuanto terminara, volviera a Dinamarca. Así lo hizo. Por mi parte, mientras tanto, fui a una tienda de muebles y compré los imprescindibles para poder desarrollar una vida más o menos normal con Alba en mi piso. También compré un pequeño piano Yamaha de pared. Una vez instalado en el ático, una tarde preciosa de finales de noviembre fui con ella. Allí, al igual que hacíamos en Copenhague, nos besamos y acariciamos. En verdad, sin mucha pasión. En mi caso, la emoción era inmensa y eliminaba todo deseo sexual. Tardamos algún tiempo en reencontrarnos físicamente, pero esa especial atracción que nos unía hizo el resto, lo suficiente para que llegáramos a gozar juntos. Durante 2 meses nos vimos muy a menudo. Alquilé un coche pequeño y nos recorrimos la mayor parte del país que, aunque no es extenso, es quizá el más maravilloso y atractivo de nuestro mundo. Hicimos el amor en pequeños hoteles y en las playas del norte y del Mar Muerto, y hasta en 2 kibutz. Aprendí que el deseo es bueno. Fuimos a monumentos, museos, exposiciones, conciertos, festivales, visitamos Acre, La Cruzada, Masada, La Heroica, el puerto milenario de Haifa, la mística Safed. Cruzamos la frontera con Palestina para visitar Ramalla, Belén, Hebrón.
Esta vez llegué a conocer bastante bien el país. Nunca me reencontré con el marido de Alba. Ella evitó, por todos los medios, y consiguió que yo no conociera su domicilio, solo un apartado de correos. Nos citábamos en mi casa, en la librería o en otros lugares conocidos. Durante el tiempo que permanecí en Israel, tuve que salir del país para cumplir sus leyes de migración. Aproveché para viajar a Copenhague. Veía a Dalila, pero no le demostraba interés alguno. Ella se dio cuenta y no pareció gustarle. Se insinuaba físicamente, pero yo solo pensaba en volver a Tel Aviv para estar junto a Alba. Pasó el tiempo y un día Alba me dijo que creía estar embarazada. Lo confirmamos días después con el ginecólogo. Ya estaba de 2 meses. Era el mes de abril de 1974. Fue la noticia más triste que he recibido en mi vida. Iba a tener un hijo, pero nunca sería mío sino de Alba y de su marido. Intenté que lo dejara por mí, pero no quiso. ¿Por qué? No lo sé. Era otra de las contradicciones de Alba. Pensé que la mejor solución era desaparecer. Pocos días después, Alba y yo nos amamos en el ático. Hacía frío. La abracé con la débil pasión que podía transmitir y por última vez hicimos el amor. Nada le dije, pero ella lo adivinó todo. Esta vez fui yo el que desapareció. Volví a Dinamarca. Me escribió diciendo que lo sentía y que pronto sabría de ella, pero no lo hizo. Durante los 3 o 4 meses siguientes intenté ponerme en varias ocasiones en contacto con ella, pero no lo conseguí. Volví a Tel Aviv y no la encontré en la librería. Le envié varias cartas a su apartado de correos. Hacia finales del año me contestó lacónicamente: «Estoy bien. El niño ha nacido el 20 de noviembre. Está muy sano. Se llama David. Te ruego que por favor no trates de contactarme. Nuestra historia ha terminado totalmente. Te agradezco infinito tu generosidad. Te deseo lo mejor». Retorné otra vez a Tel Aviv, al igual que tiempo atrás en Copenhague. La busqué sin ningún éxito. Terminé por aceptar la realidad y encargué al administrador que se ocupara de cuidar mi piso. Durante años volví varias veces a Israel. Siempre tenía la secreta esperanza de reencontrarla. Pero el milagro no se produjo. Durante mucho tiempo, nada más supe de Alba